Las luces de emergencia parpadeaban inútilmente bajo el resplandor del atardecer, proyectando reflejos anaranjados sobre el salpicadero de Diane Foster mientras los coches pasaban a toda velocidad sin reducir la velocidad. Llevaba 40 minutos sentada allí, viendo pasar a cientos de personas, cada una demasiado ocupada o indiferente como para notar a una mujer varada en el arcén de la Ruta 12. Su teléfono se había apagado hacía 20 minutos, y el viento otoñal traía el olor a escape y hojas secas por la ventanilla entreabierta. Había dejado de esperar ayuda alrededor de los 30 minutos, resignándose a la particular soledad de ser invisible en un mundo que se movía demasiado rápido para verla. Entonces, una camioneta con manchas de imprimación y una silla de coche infantil visible por la ventanilla trasera se detuvo en el arcén delante de ella, con la grava crujiendo bajo los neumáticos desgastados. Un hombre con mono salió, con las manos manchadas de aceite, y regresó a su coche con la seguridad pausada que sugería que ya lo había hecho antes. «Parece que necesitas ayuda», dijo a través de la ventana, y Diane se dio cuenta de que había olvidado lo que se sentía cuando alguien se detenía. Diane Foster siempre se había considerado una mujer práctica. A sus 47 años, había construido lo que la mayoría de la gente llamaría una vida exitosa. Un trabajo estable como contable en Riverside Insurance, una casa adosada ordenada en un barrio tranquilo, una rutina cuidadosamente mantenida que no exigía nada de nadie. Su divorcio, 3 años atrás, había sido notablemente civilizado, casi clínico en su ejecución. Ella y Michael se habían sentado uno frente al otro en la oficina de un mediador y habían dividido sus vidas con la misma eficiencia con la que Diane cuadraba las hojas de cálculo. Sin gritos ni lágrimas, solo 2 personas reconociendo que en algún momento del camino habían dejado de ser pareja y se habían convertido en compañeros de piso que ocasionalmente compartían comidas. Michael había aceptado un trabajo en Portland, y Diane se había quedado en su ciudad natal, conservando la casa que habían comprado juntos y la vida que habían construido. Se decía a sí misma que estaba bien, que prefería vivir sola, que el silencio en su casa era pacífico en lugar de opresivo. Pero últimamente, había empezado a notar cosas. Como podía pasar fines de semana enteros sin hablar con nadie. Como su teléfono nunca sonaba a menos que fuera una llamada de la oficina o la llamada semanal de su madre. Como se había vuelto tan invisible que ni siquiera la camarera de su cafetería habitual recordaba su pedido. El problema con el coche había empezado ese martes por la mañana con un chirrido que los limitados conocimientos de mecánica de Diane no podían localizar. Lo había conducido de todos modos, diciéndose que lo solucionaría después del trabajo, después de terminar la auditoría de Henderson, cuando tuviera tiempo. Más tarde, al llegar a la Ruta 12, a 8 kilómetros de casa, el motor vibró y se apagó, con vapor silbando bajo el capó. Diane había logrado llegar al arcén, encendió las luces de emergencia y buscó su teléfono para llamar a una grúa, solo para descubrir que la batería se había agotado en algún momento del día. Se había quedado allí sentada durante 10 minutos antes de intentar pedir ayuda, saludando a los coches que pasaban con gestos cada vez más desesperados, pero todos los coches habían pasado como agua a su alrededor. Una piedra. Conductores con la vista fija en sus destinos, sus problemas, sus vidas. Eso sin incluir detenerse por una mujer de mediana edad varada a la que no conocían. A los 30 minutos, Diane dejó de saludar. Se recostó en su asiento, observó el tráfico difuso y sintió el dolor particular de estar completamente sola en un mundo lleno de gente. Cuando la camioneta se detuvo, la primera reacción de Diane fue de cansancio. Había asimilado suficientes historias con moralejas sobre mujeres vulnerables y desconocidos depredadores como para sospechar de cualquier hombre que se detuviera a ayudarla. Pero al acercarse a su ventanilla, notó la silla infantil en su camioneta, el logo del taller mecánico de Brennan bordado en su mono, y algo en su lenguaje corporal, abierto, pausado, profesional, que la hizo bajar la ventanilla por completo. ¿Problemas con el motor?, preguntó, y su voz era amable sin ser condescendiente. Diane asintió, repentinamente avergonzada. Por su impotencia. Simplemente se apagó. Salió vapor.
El hombre ya se dirigía hacia la parte delantera de su coche. ¿Te importa si echo un vistazo? Diane abrió el capó y observó a través del parabrisas mientras se lo levantaba y estudiaba el motor con la concentración experta de quien entendía misterios mecánicos que ella nunca se había molestado en aprender. Volvió a su ventana en 5 minutos, limpiándose las manos con un trapo que había sacado del bolsillo. Se te rompió la manguera del refrigerante. El motor se sobrecalentó. Probablemente llevas un tiempo perdiendo refrigerante. Lo dijo sin juzgar, solo con hechos. Tengo una correa de remolque en mi camioneta. Puedo llevarte a mi taller. Está a unos 3 kilómetros. Tendré que cambiar la manguera y limpiar el sistema de refrigeración, pero tiene arreglo. Diane dudó, con ese cansancio arraigado aflorando de nuevo. El hombre pareció leerle la mente. Soy Roy Brennan. Soy el dueño del taller mecánico en Lincoln Street, Bren. Taller mecánico de autos. Puedes buscarme si quieres. Todo el mundo en el pueblo sabe dónde encontrarme. El nombre me resultó vagamente familiar. Diane había pasado por delante de ese taller incontables veces. Un edificio modesto entre una lavandería y una ferretería. Soy Diane Foster, dijo finalmente. Y agradecería mucho su ayuda. Mi teléfono se apagó, así que no puedo llamar a nadie más. Roy asintió y fue a buscar su correa de remolque. Y mientras Diane lo observaba trabajar, notó la cuidadosa eficiencia de sus movimientos, la forma en que sus manos sabían exactamente qué hacer. Parecía tener unos 40 años, con el rostro curtido y arrugas alrededor de los ojos que sugerían que sonreía más que fruncía el ceño. Su mono estaba limpio a pesar de las manchas de aceite, y había algo tranquilizador en su silenciosa competencia. Cuando ató el coche de Roy a su camioneta, regresó a su ventana. Puedes ir delante conmigo o quedarte en tu coche. Cualquiera de las dos opciones funciona. Es un viaje corto. Diane decidió ir con él, en parte porque parecía más seguro y en parte porque sentía curiosidad por este hombre que se había detenido cuando docenas de otros no lo habían hecho. El interior de la camioneta de Roy estaba limpio, pero claramente se usaba para vivir, no solo para transportarse. Un dibujo infantil estaba pegado al salpicadero. Un dibujo a crayón de 2 monigotes de pie junto a algo que podría haber sido un coche. Servilletas de comida rápida llenaban el portavasos y un libro de bolsillo desgastado estaba en la consola central. ¿Tu hijo?, preguntó Diane, señalando el dibujo. Roy lo miró y su expresión se suavizó de una manera que hizo que Diane sintiera una opresión en el pecho. Sí, es Wyatt. Tiene 8 años. Lo dibujé la semana pasada después de que lo llevé al trabajo conmigo. Volvió a la ruta 12, con el coche de Diane detrás. A veces me acompaña después de la escuela, se sienta en la oficina a hacer la tarea, me hace 1.000.000 de preguntas sobre cómo funcionan los motores. Había un afecto tan genuino en su voz que Diane sintió la ausencia de ese tipo de conexión en su propia vida como un dolor físico. Ella y Michael nunca habían tenido hijos. Habían hablado de ello al principio de su matrimonio, hicieron planes vagos que nunca se materializaron y finalmente dejaron de hablar de ello por completo. Ahora tenía 47 años y divorciada. Y con hijos, pertenecía a la categoría de caminos no transitados, con las puertas permanentemente cerradas. Condujeron en silencio durante unos minutos, Roy revisando constantemente los espejos para asegurarse de que el coche de ella virara correctamente. ¿No eres de Riverside?, preguntó. Diane se sorprendió por la observación. ¿Qué te hace decir eso? Solo lo supongo. Tienes esa mirada que pone la gente cuando se acostumbra a un lugar más grande, como si todavía te estuvieras adaptando al ritmo de un pueblo pequeño. Diane consideró negarlo, pero no lo hizo. Crecí aquí. De hecho, me fui a Chicago después de la universidad. Viví allí 10 años y luego volví hace unos 15 años. Supongo que nunca me reajusté del todo. Roy asintió como si eso tuviera todo el sentido. He estado aquí toda mi vida. Me hice cargo del taller de mi padre cuando se jubiló hace 8 años.
Trabajo allí desde que tenía 16. Giró en Lincoln Street. ¿Nunca quiso irse?, preguntó Diane. Roy lo pensó. De joven, claro, tenía grandes ideas sobre mudarme a una ciudad, abrir una franquicia y ganar mucho dinero. Pero entonces la vida pasó. Me casé, tuve a Wyatt y mi esposa enfermó. Lo dijo con sencillez, sin dramatismo. Pero Diane captó el peso de sus palabras. Falleció hace 4 años. Cáncer. Y de repente, todos esos grandes planes parecían menos importantes que asegurarle estabilidad a Wyatt. El negocio que construyó mi padre, la comunidad que nos ayudó en los peores momentos. Quedarnos era la única opción sensata. Diane sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Debió de ser increíblemente duro. Roy la miró y vio en ella un dolor genuino, pero también aceptación. Algunos días seguía haciéndolo, pero uno encuentra la manera de seguir adelante, sobre todo cuando tienes un hijo que depende de ti. Entró en el aparcamiento del taller, un modesto edificio de una sola planta con una gran puerta de garaje y un letrero descolorido que decía Taller Automotriz Brennan, 1972. Mientras Roy empezaba a desenganchar el coche, la voz de un chico gritó desde dentro del taller. «Papá, ¿eres tú?» «Sí, amigo. Ya volví». Roy llamó. «Ven a ayudarme un segundo». Apareció un chico delgado de pelo oscuro, con vaqueros y una camiseta con un dinosaurio de dibujos animados. Se detuvo al ver a Diane, repentinamente tímido, pero se acercó cuando Roy le hizo un gesto. «Wyatt, ella es la señorita Foster. Su coche se averió, así que voy a arreglarlo. ¿Puedes enseñarle la sala de espera mientras empiezo?» Wyatt asintió con seriedad, como si le hubieran encomendado una misión importante. «Es por aquí», le dijo a Diane. Y ella lo siguió al taller, pasando por los garajes hasta una pequeña oficina con un escritorio, una computadora y un rincón con un sofá viejo, una cafetera y una mesita cubierta de libros para colorear y crayones. «Papá dice que la gente puede esperar aquí», explicó Wyatt. «Hay café, pero no es muy bueno. Papá no sabe preparar café». Lo dijo con la brutal honestidad de los niños. Y Diane se encontró sonriendo. «Está bien. Seguro que está bien». Se sentó en el sofá, y Wyatt dudó antes de sentarse a la mesita con un libro para colorear. Durante unos minutos, permanecieron en silencio. Diane observaba a Wyatt colorear con intensa concentración, manteniéndose cuidadosamente dentro de las líneas de lo que parecía ser un camión monstruo. Podía oír a Roy trabajando en el garaje, el ruido de las herramientas, los pasos, el sonido de él moviéndose alrededor de su coche con decidida eficiencia. «¿Ayudas mucho a tu papá?», preguntó Diane. Wyatt levantó la vista. «A veces. Todavía no tengo edad para usar la mayoría de las herramientas, pero papá me está enseñando. Cuando tenga 10 años, dice que puedo ayudar con los cambios de aceite». Volvió a colorear. «¿Tienes hijos?». La pregunta pilló a Diane con la guardia baja. «No, no los tengo». Wyatt aceptó sin comentarios. Después de un momento, dijo, «Mi mamá murió cuando tenía 4 años. No la recuerdo mucho, solo algunas cosas. Papá dice que está bien, que recuerda lo suficiente por los dos». La simple afirmación tenía un peso que le hizo un nudo en la garganta a Diane. «Tu papá parece un muy buen padre», dijo con cuidado. Wyatt asintió como si fuera obvio. «Lo es. Trabaja mucho, pero siempre tiene tiempo para mí, y nunca se olvida de prepararme la comida, ni siquiera cuando está muy cansado». Hizo una pausa y luego añadió con la misma honestidad. «A veces está triste, sin embargo. Intenta disimularlo, pero lo noto». Diane no supo qué decir, así que no dijo nada. Roy apareció en la puerta antes de que el silencio se volviera incómodo. «Va a tardar 1 hora y media», le dijo a Diane. «La manguera está rota y quiero limpiar todo el sistema de refrigeración para asegurarme de que no haya otros daños. Puedes esperar aquí, o puedo llevarte a casa y traerte el coche cuando esté listo».
Diane miró su reloj. Eran casi las 5 de la tarde. La idea de volver a su casa vacía, de sentarse allí sola, esperando a que le entregaran el coche, no le atraía en absoluto. Esperaré, si te parece bien. No tengo que ir a ningún sitio. Algo cruzó fugazmente por el rostro de Roy. Comprensión, tal vez, o reconocimiento. Claro. Sírvete un café si quieres. Te lo advierto. Wyatt tiene razón sobre mi habilidad para preparar café. Desapareció de nuevo en el garaje. Diane se sirvió una taza de café, y Wyatt tenía toda la razón. Estaba terrible, flojo y ligeramente quemado. Pero se lo bebió de todos modos, agradecida por tener algo que hacer con las manos, por la ilusión de normalidad. Wyatt siguió sonrojándose, mirándola de vez en cuando con ojos curiosos. Finalmente, dijo, ¿estás casado? Diane se rió, sorprendida. Ya no. Sí, pero nos divorciamos hace unos años. Wyatt lo asimiló con seriedad. ¿Lo extrañas? La pregunta era tan sincera que Diane se encontró respondiendo con sinceridad. A veces, no a él específicamente, sino a tener a alguien cerca. Vivir sola se vuelve tranquilo. Wyatt asintió como si lo entendiera perfectamente. Papá también dice eso. Dice que la casa está demasiado silenciosa por la noche después de que me acuesto. La abuela sigue intentando emparejarlo con gente, pero papá dice que está demasiado ocupado. Creo que solo tiene miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Diane antes de poder contenerse. Wyatt levantó la vista de su rostro, con una expresión demasiado inquisitiva para un niño de 8 años. Miedo de que algo malo volviera a suceder, como con mamá. La simple evaluación llegó directo al corazón del dolor, como te hacía desconfiar del apego, temeroso de volver a perder lo que ya habías perdido una vez. Diane conocía ese sentimiento íntimamente. Después de su divorcio, dejó que las amistades se deterioraran, dejó de aceptar las invitaciones, construyeron muros que la mantenían a salvo, pero también la mantenían aislada. Era más fácil que arriesgarse a la decepción o al abandono. Roy trabajó durante la siguiente hora y media, y Diane podía oírlo en el garaje, a veces hablando solo o tarareando desafinadamente. Wyatt terminó de colorear y se puso a hacer un rompecabezas, invitando a Diane a ayudar con amabilidad informal. Trabajaron juntos en él, buscando piezas de los bordes y clasificando los colores, y Diane se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho algo tan simple y sin propósito. Simplemente sentarse con otra persona construyendo algo juntos sin ningún propósito más allá de la tarea en sí. Cuando Roy finalmente salió, su mono estaba lleno de aceite y refrigerante. «Listo», anunció. «Nueva manguera de refrigerante. Limpié el sistema. Rellené los líquidos. Listo para irte». El precio que me dio fue notablemente razonable, y Diane sacó su tarjeta de crédito, agradecida de haberla tenido en el bolso. Mientras Roy procesaba el pago, se sintió reacia a irse, a volver al silencio, esperando en casa. «Gracias», dijo, no solo por arreglar el coche, sino por detenerse. Empezaba a pensar que nadie lo haría. Roy levantó la vista del lector de tarjetas de crédito. «Sé lo que es sentirse invisible. Después de que mi esposa murió, sentí que solo estaba haciendo las cosas por inercia durante mucho tiempo. La gente me veía como el padre de Wyatt o el mecánico, pero nadie me veía realmente. Es solitario». Diane W. Quería decir más, decirle que su amabilidad había significado algo más que la ayuda práctica, pero no sabía cómo hacerlo sin sonar demasiado emotiva. En cambio, se agachó a la altura de Wyatt. «Gracias por hacerme compañía, Wyatt. Eres muy bueno con los rompecabezas». Wyatt sonrió radiante. «Puedes volver y hacer más si quieres. Papá tiene un montón». Roy parecía un poco avergonzado. «No se equivoca. Los rompecabezas lo mantienen ocupado mientras yo trabajo los fines de semana». «Puede que acepte», dijo Diane, sorprendiéndose a sí misma. Recogió las llaves y el recibo y se dirigió a su coche.
El camino a casa se sintió extraño. Las calles eran las mismas, la ruta familiar, pero algo había cambiado en la percepción de Diane. Notó a un anciano paseando a un perro, a una pareja sentada en el porche, a niños jugando al baloncesto. Pequeños momentos de conexión a su alrededor que normalmente filtraba. Al llegar a la entrada de su casa, se quedó sentada un momento, temiendo el vacío que la esperaba. La casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana, ordenada, organizada, más como una habitación de hotel que como un hogar. Tras el divorcio, Diane había borrado sistemáticamente los rastros de su matrimonio, guardado fotos y recuerdos, repintado paredes, creado un espacio que le pertenecía solo a ella. Pero al hacerlo, había creado algo estéril y sin vida. Se preparó la cena, una ensalada sencilla, y la comió de pie frente a la encimera de la cocina mientras revisaba su teléfono. No hubo llamadas perdidas ni mensajes, salvo un recordatorio sobre su cita con el dentista la semana siguiente. Lavó su único tazón y tenedor, los guardó en armarios organizados con precisión obsesiva, luego se sentó en su sofá en silencio y sintió el peso de su aislamiento oprimiéndola como algo físico. Esa noche, tumbada en la cama, Diane se encontró pensando en Roy y Wyatt, en el evidente amor que los unía, en cómo Roy había dejado de lado su día para ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio, en la observación de Wyatt de que su padre estaba asustado. Se reconoció en esa descripción, alguien que había construido muros tan altos que la conexión se volvió imposible. Se había dicho a sí misma durante 3 años que estaba bien sola, que prefería la soledad, que no necesitaba a nadie. Pero sentada en ese taller, haciendo un rompecabezas con un niño de 8 años mientras su padre trabajaba, sintió algo que no había sentido en años, una sensación de pertenencia. Aunque fuera temporalmente, no fue mucho, solo unas horas de un martes cualquiera, pero le recordó que la gente aún podía sorprenderte, que tal vez la invisibilidad era algo que había elegido, más bien algo que le habían impuesto. A la mañana siguiente, Diane condujo al trabajo por su ruta habitual, pero se encontró desviándose por la calle Lincoln. La tienda ya estaba abierta, la puerta del garaje levantada, y pudo ver a Roy dentro arreglando un coche. No se detuvo, se dijo a sí misma que solo tenía curiosidad, pero pensó en ello durante todo el día. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, se detuvo en el supermercado. Normalmente compraba con una eficiencia despiadada, comprando justo lo que necesitaba para la semana. Pero esta vez, deambuló, curioseando, y en la sección de frutas y verduras, literalmente chocó con el carrito de Roy. «Diane», dijo, sorprendido pero complacido. «¿Qué tal va el coche?» «Perfectamente. Haces un buen trabajo». Señaló su carrito, que contenía lo básico, además de varias cajas de macarrones con queso. Aprovisionándose. Roy se rió. Wyatt podría comer macarrones con queso 3 veces al día si lo dejara. Intento meter verduras a escondidas, pero es una batalla constante. Dudó un momento y luego dijo, «Oye, esto puede ser raro, pero Wyatt ha estado preguntando por ti, preguntándose si volverás para hacer más rompecabezas. Le dije que probablemente estabas ocupado, pero si alguna vez quisieras». Su voz se fue apagando, con aspecto incómodo. Diane sintió una oleada de calor en el pecho. «Me gustaría. ¿Cuándo iría a trabajar?» Intercambiaron números de teléfono, y Roy programó el suyo en su teléfono, insistiendo en que lo guardara por si su coche volvía a causarle problemas. Quedaron para el sábado por la tarde. Cuando llegó el sábado, Diane se sintió nerviosa como no la había sentido en años. Llegó a la tienda a las 2 y la encontró cerrada por el fin de semana, pero la puerta de la oficina no tenía llave. Roy y Wyatt estaban dentro, y la mesita estaba llena de rompecabezas. «No sabíamos cuál te gustaría», explicó Wyatt con seriedad. «Así que sacamos un montón». Se decidieron por un paisaje montañoso de 1000 piezas y pasaron la tarde trabajando en él. Los 3 se reunieron alrededor de la mesa. Roy preparó café, todavía horrible, y sacó galletas de una caja de panadería. Hablaron de verdad,
de una manera que Diane no había hecho con nadie en meses. Roy le contó sobre los primeros días de su matrimonio, cómo conoció a su esposa Sara en el instituto, lo aterrorizado que había estado cuando ella enfermó. Lo peor no fue el dolor en sí, dijo en voz baja, consciente de la presencia de Wyatt. Sentía que tenía que ser fuerte por todos. Por Wyatt, por sus padres, por los clientes. No era todo. Estaba a punto de desmoronarme, así que lo guardé todo hasta que pensé que iba a explotar. Diane lo entendía. Después de mi divorcio, todos me preguntaban si estaba bien, y yo decía que sí porque eso es lo que se supone que debes decir. Pero no. Estaba enojada, triste y aliviada a la vez. No sabía cómo procesar nada, así que simplemente me cerré. ¿Te sientes sola?, preguntó Roy, y su franqueza pillaba a Diane desprevenida todo el tiempo, admitió. Me paso fines de semana enteros sin tener una conversación real con nadie. Me digo que lo prefiero así, pero no es lo mismo que estar bien con ello. Roy asintió lentamente. Después de que Sara muriera, me dije que estaba demasiado ocupada para cualquier otra cosa, demasiado centrada en Wyatt, demasiado absorbida por el negocio. Pero, en realidad, estaba aterrorizada. ¿Y si me dejo preocupar por alguien y se va? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no soy suficiente? Miró a Wyatt, absorto en encontrar las piezas del rompecabezas. Entonces lo miro y me doy cuenta de que también le estoy enseñando a tener miedo. Quiero que sepa que esa conexión vale la pena el riesgo. La conversación se volvió más ligera después de eso, pero esos momentos sinceros se quedaron con Diane mientras conducía a casa esa noche. Quedaron en verse de nuevo el fin de semana siguiente, y Wyatt le hizo prometer que la ayudaría con un nuevo rompecabezas que él había elegido. Cuando Diane llegó a su casa, se sintió menos opresivo, como si el aire hubiera cambiado. Esa noche, en lugar de cenar sola, llamó a su hermana en Minneapolis, alguien con quien no había hablado en meses, salvo por los mensajes de cumpleaños. Pasaron más de una hora poniéndose al día. Hablando de verdad. He sido una hermana terrible, admitió Diane. Simplemente desaparecí después del divorcio. Su hermana se quedó callada un momento. No eras terrible. Estabas sufriendo. Pero me alegro de que llamarás. Te he echado de menos. Durante las semanas siguientes, las tardes de los sábados con Roy y Wyatt se convirtieron en el pilar de la semana de Diane. Empezó a llevarles el almuerzo a todos. A veces simplemente aparecía para trabajar en rompecabezas mientras Roy se ponía al día con el papeleo. Hablaban de sus vidas, sus miedos, sus dificultades. Roy admitió que algunos meses apenas conseguía cubrir gastos en el taller, que se preocupaba constantemente por mantener a Wyatt adecuadamente. Diane habló del vacío de su rutina, de cómo había construido algo que parecía estar bien por fuera, pero que por dentro se sentía vacío. Wyatt, con la sabiduría que a veces poseen los niños, parecía comprender que algo importante estaba sucediendo durante esas tardes de sábado, que los adultos estaban construyendo algo que importaba. Un sábado, después de unos 2 meses, todo casi se derrumbó. Diane tenía una fecha límite importante en el trabajo, perdió la noción del tiempo y olvidó por completo que debía encontrarse con Roy y Wyatt en el taller. Para cuando se acordó, ya era de noche. Llamó a Roy con un nudo en el estómago de culpa y pánico. Lo siento mucho. Lo olvidé por completo. Me quedé con el trabajo. Y hubo una larga pausa. No pasa nada, dijo Roy finalmente. Pero su voz era cautelosa, reservada. Surgieron cosas. Diane oyó lo que no decía. Que había estado esperando. Que Wyatt se había decepcionado. Que tal vez ella era como todos los demás que finalmente dejaron de ir. Voy ahora mismo, dijo. Por favor, necesito disculparme en persona. Condujo hasta la tienda y los encontró recogiendo sus cosas. La expresión de Roy era neutra, pero la decepción de Wyatt se notaba claramente en su rostro. Lo siento, dijo Diane, dirigiéndose primero a Wyatt. Prometí que estaría aquí, y no estuve. Eso estuvo mal de mi parte.
Wyatt se encogió de hombros, intentando fingir que no importaba. Está bien. Estás ocupado. Eso no es excusa, dijo Diane con firmeza. Me importas. Ambos me importan, y debería haber priorizado estar aquí. Miró a Roy. Quiero ser alguien en quien puedas confiar. Por favor, déjame demostrártelo. La expresión de Roy se suavizó. No tienes que demostrar nada. Entiendo que el trabajo te atrape. No, interrumpió Diane. Necesito demostrártelo porque sé lo que es que la gente desaparezca y no voy a ser una de esas personas para ti. Se agachó a la altura de Wyatt. Tengo una propuesta. ¿Qué tal si cambiamos la cita para mañana y yo llevo pizza? Yo invito, y lo prometo. Estaré aquí. Wyatt miró a su padre, quien asintió. De acuerdo, dijo Wyatt. Pero podemos pedir pepperoni. Por supuesto, dijo Diane. Apareció al día siguiente con 2 pizzas grandes, pan de ajo y un rompecabezas nuevo, que había comprado esa mañana. Pasaron la tarde comiendo y trabajando en el rompecabezas, y la confianza que se había tambaleado se reconstruyó, pieza por pieza. Después de eso, Diane fue más cuidadosa. Anotó sus planes del sábado en su calendario con alertas. Se comunicaba mejor cuando el trabajo se complicaba. Aparecía constantemente, demostrando con acciones que hablaba en serio. Y Roy y Wyatt también estuvieron presentes. Cuando Diane mencionó que temía el Día de Acción de Gracias sola, Roy la invitó de inmediato a unirse a ellos cuando su auto hizo otro ruido extraño un mes después. Roy la guió por la solución de problemas básicos. Hablando por teléfono. Cuando tuvo un ataque de pánico en el trabajo, el primero en años provocado por un cliente conflictivo, llamó a Roy y él la tranquilizó con paciencia y firmeza. Se hicieron amigos, poco a poco y con cuidado. 3 meses después, un cliente difícil estalló con Roy por una factura de reparación. Diane estaba en el taller cuando ocurrió y vio al hombre gritar que lo habían estafado y que los mecánicos eran delincuentes. Roy mantuvo la calma en todo momento. Pero después de que el cliente se fuera, Diane lo encontró en el garaje, con las manos agarrando una llave inglesa y la mandíbula apretada. ¿Estás bien?, preguntó. Él negó con la cabeza. Lo hice todo bien. Precio justo, trabajo honesto, pero a algunas personas eso no les importa. Su voz se quebró ligeramente. Algunos días no sé si puedo seguir así. El taller apenas cubre gastos, y estoy a un gasto importante de meterme en problemas graves. ¿Qué clase de padre apenas puede mantener? Diane se acercó. El tipo que aparece todos los días, que arma rompecabezas con su hijo, que se detiene para recibir a desconocidos. Hizo una pausa. Estás haciendo más que suficiente. Roy. La miró, luego la miró con atención, y algo cambió entre ellos. Una conexión más profunda, un reconocimiento de la lucha compartida. Gracias, dijo en voz baja, por estar aquí, por ver más que solo al mecánico con dificultades. Los veo, dijo Diane simplemente. A todos ustedes, y es bastante impresionante. El momento se prolongó entre ellos, cargado de algo que ninguno estaba listo para nombrar. Entonces Wyatt llamó desde la oficina, rompiendo el hechizo, y volvieron a la normalidad. Pero algo había cambiado. Roy empezó a tomarla de la mano durante las películas en su casa. Diane empezó a guardar ropa de repuesto allí. Los límites entre la amistad y algo más comenzaron a difuminarse. Una noche de diciembre, unos 4 meses después de conocerse, Roy invitó a Diane a cenar en su casa. Era la primera comida que le preparaba, pollo un poco pasado y verduras carbonizadas, pero Diane la comió agradecida. Después de que Wyatt se acostara, se sentaron en el porche, a pesar del frío, envueltos en mantas. ¿Puedo preguntarte algo?, Roy dijo. Claro. Cuando estaba sentada al borde de esa carretera antes de que me detuviera, ¿en qué estabas pensando? Diane consideró la pregunta. Pensaba que me había vuelto invisible, que existía en ese espacio extraño donde hacía cosas por inercia,
pero nadie me veía realmente. No era lo suficientemente importante como para detenerse. Se ajustó la manta. Era un pensamiento sombrío, pero parecía cierto. Roy asintió lentamente. Después de la muerte de Sarah, me sentí como un fantasma haciendo cosas por inercia. Despertar. Cuidar de Wyatt. Trabajar. Dormir. Repetir. Nadie se opuso. Todos me dieron espacio para el duelo, lo cual fue un detalle, pero también significaba que podía desaparecer, y nadie lo cuestionó. Tomó un sorbo de café. Cuando te vi en esa carretera, casi no me detuve. Iba tarde, tenía otros trabajos pendientes, pero algo me hizo detenerme. Quizás reconocí esa soledad porque la sentía todos los días. Diane sintió un nudo en la garganta. Me alegra que lo hicieras. Ese día cambió algo para mí. Cambió algo para mí también, admitió Roy. Estos últimos meses, tenerte cerca hablando contigo, me ha recordado que puedo ser más que solo el padre de Wyatt y el dueño de la tienda. Puedo ser una persona con mis propias necesidades. Se giró para mirarla con más atención. No quiero asustarte, pero necesito decirte algo. Si quisieras algo más que amistad, más que sábados por la tarde y cenas informales, yo también lo querría. Cuando estés lista, o si nunca lo estás, no pasa nada. Solo te quiero en nuestras vidas, sea como sea. Diane sintió que el corazón le latía con fuerza. Lo he pensado, dijo en voz baja. La posibilidad de algo más, pero esta amistad es lo más real que he tenido en años. No quiero arruinarla. No lo harás, dijo Roy, porque no estamos apresurando nada. Simplemente estamos siendo honestos sobre lo que sentimos y dejando que las cosas se desarrollen con naturalidad. Le tomó la mano. No te pido que decidas nada esta noche. Solo quería que supieras que las puertas se abren. La honestidad, la falta de presión, hicieron que Diane se sintiera segura de una manera que no se había sentido en años. Gracias, dijo, por darme esa opción. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo su aliento se difuminaba en el aire frío. Dentro, podían oír cómo la vieja casa se asentaba, el lejano sonido de los coches en la carretera principal. Probablemente debería irme a casa, dijo Diane finalmente, aunque no quería. Oh, dijo Roy con cuidado, podrías quedarte. Las habitaciones de invitados están hechas. Es tarde y me preocuparía que condujeras cansada. Diane lo pensó y asintió. De acuerdo, gracias. Después de eso, se quedó a dormir con más frecuencia, no en la habitación de Roy. Se lo tomaban con calma, sino en la habitación de invitados que gradualmente acumuló sus cosas. Un cepillo de dientes, luego ropa de repuesto, luego libros y el rompecabezas que estaban armando juntos. Wyatt parecía encantado con su creciente presencia, y Diane se encontró adaptándose a sus rutinas de forma natural. Llegó la Navidad y Diane la pasó con ellos, ayudando a decorar su árbol y preparar una cena realmente comestible, una mejora significativa respecto a los intentos de Roy. Había elegido cuidadosamente regalos para ambos, un rompecabezas avanzado y un libro sobre motores para Wyatt, y un nuevo juego de herramientas de precisión para Roy que había investigado a fondo. Ver cómo se iluminaban sus rostros le hizo comprender cuánto había llegado a querer a estas dos personas que accidentalmente se habían convertido en su familia. Llegó el año nuevo, y con él una prueba inesperada. La empresa de Diane le ofreció un ascenso, mejor sueldo, más responsabilidad, pero requería más horas y viajes frecuentes. La Diane de antes habría aceptado de inmediato, agradecida por tener algo que ocupara su tiempo. Pero ahora tenía las tardes de los sábados con Roy y Wyatt, cenas semanales, una vida que importaba más que su puesto. Rechazó el ascenso. Ahora tengo otras prioridades, le dijo a su gerente. El dinero está bien, pero mi tiempo importa más. Se sintió radical. Elegir su vida personal por encima de su ascenso profesional, pero también acertado. Le contó a Roy la decisión durante un almuerzo en el café donde habían empezado a reunirse semanalmente. Estoy orgulloso de ti,
dijo simplemente. Eso requiere mucho coraje. Lo aprendí observándote, respondió Diane. Cómo priorizas a Wyatt, cómo has construido una vida que funciona incluso cuando no es la versión más rentable posible. Me enseñaste que estar presente importa más que tener éxito. Roy extendió la mano por encima de la mesa para tomarla. Tú también me has enseñado cosas. ¿Qué? Está bien dejar entrar a la gente. Que ser vulnerable no te hace débil. Hizo una pausa. Wyatt me preguntó algo anoche. Quería saber si ibas a ser su madrastra. Diane se quedó sin aliento. ¿Qué le dijiste? Que las relaciones adultas son complicadas. Que necesitamos tiempo para resolver las cosas, pero que ahora son familia, pase lo que pase. Roy la miró a los ojos. Lo decía en serio. Diane, ya sea que esto se vuelva romántico o se quede tal como está, eres parte de nuestra familia. No hay condiciones. Diane sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quiero que sepas que ya no tengo miedo. Oh sí, pero estoy dispuesta de todos modos. Si quieres intentar ser más que amigos, estoy lista. El rostro de Roy se iluminó con una sonrisa que transformó su expresión seria habitual. Sí, sí, confirmó Diane, apretándole la mano. Lo tomaron con calma. La primera cita oficial fue una cena en el restaurante italiano del centro. Incómoda y dulce como adolescentes. El primer beso fue 2 semanas después en el porche de Roy. Suaves y sin prisas, se lo dijeron a Wyatt juntos, y él simplemente se encogió de hombros y dijo, ya lo sabía. Se toman de la mano todo el tiempo. Los niños eran así de observadores. Para la primavera, 6 meses después de aquel coche averiado en la Ruta 12, se habían establecido en algo que parecía sostenible y real. Diane conservó su casa, pero pasaba la mayoría de las noches en casa de Roy. Hablaron de combinar hogares eventualmente, de lo que eso significaría logística y emocionalmente. Pero no se apresuraban. Ambos habían aprendido que las cosas buenas llevaban tiempo para construirse bien. Un sábado de abril, mientras trabajaban en su último rompecabezas, Wyatt miró a Diane. Me alegro de que tu coche se averiara ese día. Diane sonrió. ¿Por qué? Porque si no, papá no se habría detenido y entonces no habrías vuelto. Y ahora estás aquí todo el tiempo. Si tu coche funcionara, no te tendríamos. La lógica infantil del asunto hizo que a Diane se le oprimiera el pecho de emoción. Roy levantó la vista de ordenar las piezas del rompecabezas, con expresión suave. Tiene razón. Ese coche averiado era lo mejor que nos ha pasado. Diane pensó en la mujer que había sido hacía un año, sentada sola en su coche, convencida de que nadie se detendría, sintiéndose invisible y olvidada. Había estado tan absorta en el aislamiento que no lo había reconocido como una elección. Que Roy se detuviera ese día no solo había arreglado su coche. Le había recordado que valía la pena detenerse por ella, y había decidido volver, seguir apareciendo, arriesgarse a ser vulnerable por una conexión. ¿Sabes qué? He aprendido, dijo Diane, encajando otra pieza del rompecabezas. Que la vida que quería no era un sueño lejano. Estaba aquí mismo, en momentos cotidianos. Sábados por la tarde con rompecabezas y un café horrible, presentándome para la gente y dejando que ellos se presentaran para mí. Mi café ha mejorado, protestó Roy con suavidad. Sigue siendo bastante malo, dijo Wyatt con brutal honestidad. Y todos rieron. Mientras el sol de la tarde se colaba por los escaparates, iluminando las mohús de polvo y proyectando una luz dorada sobre su rompecabezas casi completo. Diane sintió una satisfacción tan profunda que casi la asustó. Esto era lo que se había estado perdiendo. No específicamente el romance, aunque era maravilloso, sino la conexión, el ser importante para alguien, ser parte de algo. Había pasado 3 años convenciéndose de que prefería la soledad, construyendo muros tan altos que no podía ver por encima. Roy había escalado esos muros sin siquiera intentarlo. Simplemente le había ofrecido ayuda y seguía apareciendo.
Y Diane había hecho lo mismo por él. Le había demostrado que su mundo podía expandirse más allá del dolor y la responsabilidad. Que dejar entrar a alguien no significaba perder lo que había construido con W. Yat. Significaba hacer espacio para más amor, no reemplazar lo que ya existía. El rompecabezas encajó pieza por pieza hasta que solo quedaron unos pocos huecos. Wyatt encontró una pieza de la esquina y la colocó triunfalmente. Casi listo. Podemos empezar otro después de cenar, gimió Roy con buen humor. ¿Qué tal si primero descansamos? Quizás tomemos un poco de aire fresco. ¿Podemos ir al parque?, preguntó Wyatt esperanzado. Si Diane quiere, dijo Roy, y Diane notó lo natural que se había vuelto. Esta consulta, esta inclusión, como si su presencia fuera asumida en lugar de cuestionada. El parque suena perfecto, asintió. Caminaron hasta Riverside Park, a pocas cuadras de la tienda, Wyatt corriendo delante mientras Roy y Diane lo seguían a un ritmo más lento. El aire primaveral era suave, impregnado del aroma a césped nuevo y árboles en flor. Otras familias llenaban el parque. Niños en columpios, parejas en bancos, ancianos alimentando patos en el estanque. Hace un año, Diane habría visto estas escenas y sentido su aislamiento con mayor intensidad. Habría pasado de largo sin involucrarse. Ahora formaba parte de ello, caminando de la mano de Roy, mientras Wyatt le preguntaba si querían verlo en las barras. «Mírame, papá. Diane, mírame». Wyatt trepó por el equipo con la intrépida confianza de un niño de 8 años. Lo vieron jugar, gritándole palabras de aliento, y Diane se maravilló de cómo su vida se había transformado por completo, no por gestos dramáticos ni grandes cambios, sino por la acumulación de pequeños momentos, tardes de sábado que se convirtieron en cenas semanales que se convirtieron en quedarse a dormir, que se convirtieron en esto, lo que fuera, familia, supuso. La palabra le había parecido imposible hace un año, algo que pertenecía a otros. Ahora se sentía como lo más natural del mundo. Hablé con mi abogado la semana pasada. Roy dijo en voz baja, observando a Wyatt sobre la actualización de mi testamento, los contactos de emergencia, ese tipo de cosas. Miró a Diane. Quiero añadirte como tutora de Wyatt si algo me pasa. Sé que es mucho pedir. ¿Sí?, interrumpió Diane. Claro que sí. Los hombros de Roy se relajaron. Ni siquiera lo dudaste. Porque lo amo, dijo Diane simplemente. Los amo a ambos. Si algo les pasara, que no pasará, pero si pasara, querría estar ahí para Wyatt. Querría asegurarme de que estuviera bien. Apretó la mano de Roy. No pides demasiado. Me estás dando un lugar en tu familia oficialmente, legalmente. Eso lo es todo. Roy la atrajo hacia sí y la besó en la frente. Has tenido un lugar en nuestra familia desde el día que volviste a armar rompecabezas. Esto lo hace oficial. Se quedaron así un momento, viendo a Wyatt jugar, y Diane sintió una sensación que nunca antes había experimentado. No la ausencia de problemas ni de miedo. Todavía se preocupaba por las cosas, aún tenía momentos de duda, pero la presencia de pertenencia, la certeza de que ella era importante para estas personas, y que ellas eran importantes para ella, y eso era suficiente. Con la primavera dando paso al verano, su ritmo se afianzó aún más. Diane trasladó oficialmente la mayoría de sus cosas a casa de Roy, conservando su casa adosada, pero alquilándosela a una joven profesora recién llegada a Riverside. Los ingresos ayudaban a Roy con los gastos generales de la tienda, y se sentía bien brindar apoyo práctico además de su presencia emocional. Asistió a la asamblea escolar de Wyatt, se sentó entre Roy y su madre, una mujer cálida llamada Margaret, quien recibió a Diane de inmediato, y dejó de intentar emparejar a Roy con otras mujeres. Ayudó a Wyatt con su lista de lecturas de verano, le enseñó a preparar un café decente como sorpresa para el cumpleaños de Roy, los acompañó al desfile del 4 de julio en el centro. La vida de pueblo que antes le parecía sofocante ahora le resultaba reconfortante, llena de rostros familiares y rutinas conocidas. El cartero sabía su nombre.
El dependiente del supermercado preguntó por Wyatt. Ella vivía en una red de conexiones, no aislada. Una noche de julio, Diane y Roy se sentaron en el porche después de que Wyatt se acostara, escuchando los grillos y el sonido distante del aspersor. He estado pensando en algo, dijo Roy. Y quiero contártelo antes de hacer nada. De acuerdo, dijo Diane con curiosidad. Mi contrato de arrendamiento del local comercial vence en 6 meses. El propietario quiere subir el alquiler significativamente, como un 30%. No puedo permitirme eso sin subir tanto los precios que perdería la mitad de mis clientes. Se pasó una mano por el pelo. He estado mirando otros lugares, pero todo es caro. Entonces encontré esta propiedad en las afueras. Un espacio más grande, una buena ubicación cerca de la autopista, pero significaría comprar en lugar de alquilar, pedir un préstamo. Es un gran riesgo. Diane podía oír el estrés en su voz, el peso de la decisión. ¿Qué te dice tu instinto? Que debería hacerlo, admitió Roy. Los números funcionan si tengo cuidado. Podría ampliar los servicios, tal vez contratar ayuda a tiempo parcial con el tiempo, generar un patrimonio real en lugar de pagar alquileres. Pero si fracasa, si algo sale mal, podría perderlo todo. La miró. Y ahora no se trata solo de mí. Tengo a Guaya. Tengo que pensar en ti. No quiero tomar una decisión que ponga en riesgo nuestra estabilidad. Diane lo pensó detenidamente antes de responder. Puedo ver las cifras, los detalles de la propiedad, las condiciones del préstamo, tus proyecciones. Durante la semana siguiente, lo revisaron todo juntas. Diane aplicó sus conocimientos de contabilidad, creando hojas de cálculo y calculando los mejores y peores escenarios. El riesgo era real, pero manejable. La posible recompensa era significativa. Creo que deberías hacerlo, dijo Diane finalmente con algunas modificaciones. Creo que tus precios son demasiado conservadores y deberías considerar contratar ayuda cuanto antes, pero el plan fundamental es sólido. Hizo una pausa. Y quiero ayudar. Tengo ahorros del divorcio que apenas he tocado. Déjame invertir en el negocio, no como un préstamo, sino como una inversión real. Lo formalizaremos como es debido, lo legalizaremos, pero quiero formar parte de esto. Roy parecía atónito. Diane, no puedo pedirte que arriesgues tu dinero en mi negocio. No me lo pides. Te lo ofrezco. Es mi decisión. Ella le tomó la mano. Estamos construyendo una vida juntos. Roy. Eso significa ser socios en todo. En lo bueno y en lo malo. Tu éxito es mi éxito. Tus sueños son mis sueños. Los ojos de Roy brillaban sospechosamente. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Lo formalizaron con un abogado, los documentos de inversión adecuados y porcentajes. Diane aportó $30,000, no lo suficiente como para poner en peligro su seguridad financiera, pero sí para que Roy pudiera comprar la propiedad y mejorar el equipo. Pasaron agosto preparándose para la mudanza. Y Diane descubrió que era buena en la gestión de proyectos, coordinando contratistas y entregas de equipos, mientras Roy se encargaba de la instalación mecánica. Wyatt también ayudó pintando paredes y organizando herramientas. Orgullosos de formar parte del negocio familiar. La nueva tienda abrió en septiembre con una pequeña celebración que marcó un hito para todos. Roy había creado algo duradero, algo que podría transmitirle a Wyatt algún día si así lo deseaba, y Diane había contribuido a hacerlo realidad. Había invertido no solo dinero, sino también tiempo, energía y fe. Ella pertenecía a esto, estaba entretejida en sus cimientos. Un sábado de octubre, casi exactamente un año después de que su coche se averiara en la Ruta 12, volvieron a su rutina de rompecabezas. La nueva tienda tenía una oficina más grande y con más espacio, y habían mejorado con un rompecabezas de 2,000 piezas que estaba resultando todo un reto. Wyatt se concentraba al máximo, mientras Roy y Diane trabajaban codo, con los movimientos sincronizados tras meses de práctica. ¿Sabes qué es gracioso?,
dijo Diane, estudiando una sección particularmente difícil. Hace un año, yo creía que mi vida estaba bien. Lo tenía todo organizado, todo bajo control, sin complicaciones, sin riesgos. Ella encajó una pieza en su lugar. Pensé que eso era lo que quería. Resulta que solo tenía miedo. Roy la miró. ¿Miedo de qué? De esto. De necesitar a la gente. De dejar que alguien me viera, que realmente me viera. Y arriesgarme a que decidieran que no valía la pena el esfuerzo. Ella encontró otra pieza, la encajó. Después del divorcio, me convencí de que ser independiente significaba estar sola, que necesitar a alguien. Me debilitaba. Y ahora, Roy preguntó en voz baja, ahora sé que lo más valiente que hice fue volver aquí después de que arreglaras mi coche, eligiendo arriesgar la conexión en lugar de mantenerme a salvo en el aislamiento. Ella lo miró. Me salvaste ese día, Roy. No arreglando mi motor, sino recordándome que aún era visible, que aún valía la pena detenerse por mí. Roy dejó la pieza del rompecabezas que había estado sosteniendo y tomó sus dos manos. Tú también me salvaste. Me estaba ahogando en dolor y responsabilidad, convencidos de que ser fuerte significaba no necesitar nunca ayuda. Me mostraste que estaba bien dejar entrar a alguien, que podía ser el padre de Wyatt y también un hombre con mis propias necesidades y sueños. Wyatt levantó la vista del rompecabezas. ¿Se están poniendo sentimentales otra vez? Se rieron. Quizás un poco, admitió Roy. ¿Podemos terminar el rompecabezas primero? Casi termino con esta esquina. Las prioridades de Wyatt estaban claras, y volvieron a la tarea. El momento de sentimiento dio paso a una cómoda compañía. Mientras el sol de la tarde se colaba por los escaparates de la nueva tienda, iluminando la vida que habían construido juntos pieza a pieza, Diane sintió una satisfacción tan completa que rozaba la alegría. Esto era lo que había echado de menos durante esos años de soledad. No romance específicamente, aunque era maravilloso, sino conexión, propósito, pertenencia, el conocimiento de que ella importaba a alguien y que esa persona le importaba a ella. Y juntos habían creado algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. El rompecabezas se armó lentamente, la imagen revelándose, una puesta de sol sobre las montañas, cálida y esperanzadora. Wyatt colocó la última pieza con un grito triunfal. Listo. Es la más grande hasta ahora. Lo es, asintió Roy, abrazándolo. Trabajaste muy duro en eso. Todos lo hicimos. Wyatt corrigió. Diane ayudó mucho con la parte del cielo. Diane sintió un nudo en la garganta por la emoción. Un pequeño reconocimiento, pero lo significaba todo. Esta inclusión, este reconocimiento de que formaba parte del equipo. ¿Qué rompecabezas deberíamos hacer ahora? Wyatt ya estaba mirando el estante donde guardaban su colección, siempre pensando en el siguiente desafío. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso primero?, sugirió Roy. Cenamos. Celebremos haber terminado este monstruo. ¿Pizza?, preguntó Wyatt esperanzado. De nuevo. Diane se rió. ¿Qué tal si probamos esa nueva hamburguesería? He oído que tienen batidos deliciosos. Mientras limpiaban y se preparaban para irse, Diane se vio en el pequeño espejo junto a la puerta. Se veía diferente a como se veía un año atrás, no exactamente físicamente, sino en su porte, más ligera de alguna manera, más presente, como alguien que había dejado de esconderse y había empezado a vivir. ¿Vienes?, preguntó Roy desde la puerta, mientras Wyatt ya estaba a medio camino de la camioneta. Sí, dijo Diane, apartándose de su reflejo. Ya voy. Salió al anochecer. El aire otoñal traía el mismo olor a hojas secas que hacía un año, pero todo lo demás era diferente. Se subió a la camioneta de Roy, la misma que se había detenido en la Ruta 12 cuando nadie más lo hacía, y se sentó a su lado, mientras Wyatt charlaba sobre ingredientes para hamburguesas desde el asiento trasero. Mientras conducían por el pueblo, pasando por el lugar donde su coche se había averiado hacía un año,
Diane pensó en todas las pequeñas decisiones que la habían llevado a ese momento. Una manguera de refrigerante rota. Un hombre que decidió parar. Una mujer que decidió volver. Un niño de 8 años que necesitaba que alguien viera la soledad de su padre. Una serie de tardes de sábado que se convirtieron en algo más grande de lo que ninguno de ellos había planeado. La hamburguesería estaba abarrotada de comensales de fin de semana, el tipo de restaurante concurrido de pueblo pequeño donde todos se conocían. Se apretujaron en una mesa, y Wyatt estudió de inmediato el menú, aunque ya se había decidido por una hamburguesa con queso. Roy tomó la mano de Diane por debajo de la mesa y la apretó suavemente. Ella le devolvió el apretón, y se sentaron allí, rodeados del ruido y la calidez del restaurante, como parte de la comunidad, en lugar de observar desde fuera. No invisibles, no solos, solo 3 personas que se habían encontrado cuando más lo necesitaban, que habían construido algo real a partir de momentos cotidianos y decisiones cotidianas. Después de pedir, Wyatt sacó una pequeña libreta que llevaba consigo. «Tengo que hacer un proyecto escolar», anunció. «Tenemos que entrevistar a alguien sobre una ocasión en que ayudó a un desconocido y cómo eso cambió las cosas». Miró a Roy. «¿Puedo entrevistarte, papá? ¿Sobre el día que te detuviste por Diane?» Roy la miró. Algo se transmitió entre ellos, un reconocimiento compartido de cuanto había cambiado desde ese simple acto de bondad. «Claro, amigo. ¿Qué quieres saber?» Wyatt chasqueó el bolígrafo. «En serio. ¿Por qué te detuviste cuando todos esos otros autos no lo hicieron?» Roy lo pensó. «Porque recordé lo que se sentía necesitar ayuda y no recibirla. Después de que tu madre murió, hubo días en que yo también me sentía invisible, como si solo estuviera actuando mecánicamente y nadie me viera luchando. Así que, cuando vi a Diane al costado del camino, reconocí esa mirada y supe que tenía que parar». «¿Y cambió las cosas?», preguntó Wyatt, escribiendo con cuidado. «Lo cambió todo», dijo Roy, con la mirada fija en Diane. «A veces, las decisiones más pequeñas tienen las mayores consecuencias. Parar por Diane ese día la trajo a nuestras vidas, y ella lo ha mejorado todo». Wyatt anotó esto diligentemente. Entonces, miró a Diane. «¿Puedo entrevistarte también sobre cómo fue cuando papá se detuvo?» Diane asintió con un nudo en la garganta. «¿Qué quieres saber? ¿Tuviste miedo cuando se detuvo, ya que era un desconocido?» «Un poco», admitió Diane, «pero sobre todo me sentí aliviada. Había estado sentada allí tanto tiempo, viendo pasar a la gente como si no existiera. Cuando tu papá se detuvo, me recordó que yo importaba, que la gente aún podía sorprenderte con amabilidad. Hizo una pausa. Y volver a hacer rompecabezas contigo fue una de las mejores decisiones que tomé». Wyatt también anotó esto y cerró su cuaderno. «Con satisfacción. Creo que tengo suficiente para mi proyecto. Gracias». Llegó la comida y la conversación giró a temas más ligeros. La próxima excursión de Wyatt, una reparación complicada en la que Roy estaba trabajando. El colega de Diane que no dejaba de preguntarle si estaba realmente contenta de dejar un ascenso por un mecánico. Se habían reído de eso porque la pregunta revelaba lo poco que el colega entendía sobre lo que importaba. Después de cenar, condujeron a casa al anochecer, Wyatt quedándose dormido en el asiento trasero, como solía ocurrir después de un día ajetreado. Roy lo llevó adentro y lo subió a la cama mientras Diane limpiaba la cocina, moviéndose por el espacio con la facilidad de alguien que pertenece allí. Cuando Roy bajó las escaleras, la encontró en el sofá con un libro, y se acomodó a su lado, acercándola. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo, por volver, por quedarte, por invertir en la tienda y en nosotros». Diane dejó su libro. «No tienes que agradecerme. Aquí es donde quiero estar, donde elijo estar cada día». Se giró para mirarlo. «Hace un año, pensé que mi vida estaba bien, pero no. Simplemente era segura. Me enseñaste que hay una diferencia». Se sentaron en un silencio cómodo,
Ese que solo llega cuando dos personas dejan de actuar el uno para el otro y pueden simplemente existir juntas. Afuera, el viento de octubre agitaba las hojas que pronto caerían, marcando el paso del tiempo y el cambio de estaciones. Pero adentro, todo se sentía firme, cálido y perfecto. Te amo, dijo Roy con palabras sencillas y honestas. Yo también te amo, respondió Diane, y lo decía en serio. No el amor desesperado y absorbente de los primeros romances, sino algo más firme y duradero. El tipo de amor que se construye al presentarse, al elegirse repetidamente, al construir algo juntos pieza por pieza, como sus rompecabezas interminables. Más tarde, tumbada en la cama, Diane pensó en la mujer que había sido hacía un año, sentada en un coche averiado en la Ruta 12, convencida de que se había vuelto invisible, resignada al aislamiento. Esa mujer ahora se sentía como una extraña, alguien de otra vida. Había estado tan absorta en su propia narrativa de independencia que había confundido la soledad con fuerza, los muros con límites, el esconderse con la sanación. Que Roy se detuviera ese día no solo había arreglado su coche. Le había ofrecido una opción que no sabía que estaba disponible. Volver a intentarlo, arriesgarse a conectar, creer que tal vez todavía valía la pena detenerse, y Diane había decidido volver. Eso era lo que más importaba. Se dio cuenta de que la amabilidad de Roy le había abierto una puerta, pero había sido ella quien la había cruzado, quien seguía apareciendo, quien había elegido la vulnerabilidad en lugar de la seguridad. La vida que tenía ahora, esta familia, esta pertenencia, este sentido de propósito, existía porque había sido lo suficientemente valiente para dejar que la gente la viera, lo suficientemente valiente para necesitar a alguien, lo suficientemente valiente para estar presente incluso cuando daba miedo. En la oscuridad, podía oír la respiración constante de Roy a su lado, podía oír a Wyatt moviéndose en su habitación al final del pasillo, podía oír la casa acomodándose a su alrededor con todos sus arrollos y sonidos familiares. Estaba en casa, no en la casa adosada que había mantenido como red de seguridad. Pero aquí, en esta casa desordenada y habitada, llena de juguetes de madera, rompecabezas a medio terminar y gente que la quería. Aquí donde finalmente había aprendido que lo opuesto a la soledad no era la independencia. Era la conexión. Y la conexión requería el coraje de dejar de esconderse, de dejarse ver, de creer que valía la pena detenerse por ti. Roy le había recordado esa verdad en la Ruta 12. Y desde entonces, a través de 1000 pequeñas decisiones y momentos cotidianos, todos se habían estado demostrando mutuamente que valía la pena detenerse por ellos, que valía la pena presentarse, que valía la pena construir una vida con ellos. El mañana traería nuevos desafíos. La tienda que dirigir, Wyatt que criar, una vida que recorrer con todas sus complicaciones y compromisos. Pero esta noche, Diane se permitió descansar en la simple satisfacción de estar exactamente donde pertenecía, con personas que la veían, que la elegían, que le habían enseñado que lo más valiente era permitirse necesitar a alguien y dejar que alguien te necesitara a cambio. Afuera, un coche pasó por la calle residencial, sus faros iluminaron brevemente el dormitorio antes de desvanecerse en la oscuridad. Pero Diane ya no se sentía invisible. La habían encontrado. Y lo más importante, se había dejado encontrar.